El golpe en la puerta fue suave, indeciso, pero destrozó la fina tela de la expectación festiva que flotaba en nuestra pequeña cocina de la calle de la feria. Acababa de cumplir 16. 16. Isabel, mi madre, con sus ojos siempre cansados pero brillantes, daba los últimos toques a la modesta pero tan querida tarta con velas. El aire estaba denso con el olor a bizcocho recién horneado, pero en ese momento se sentía asfixiante. Mi corazón se aceleró. Era él, Ricardo, mi padre. Había prometido venir. Me levanté de un salto hacia la puerta, mi corazón latiendo como un tambor, ahogando todos los demás sonidos. Imaginaba cómo entraría, tan alto y apuesto como en las viejas fotografías, con esa misma sonrisa que siempre me calentaba el alma. Hablaríamos, tal vez me abrazaría más fuerte de lo habitual. Echaba tanto de menos su olor, su risa. Pero detrás de la puerta no estaba el padre que recordaba. Ricardo había cambiado. Las arrugas de su rostro eran más profundas, su cabello más canoso. Sus ojos, antes llenos de chispa, ahora parecían apagados, vacíos. No sonreía. No dio un paso adelante, no me abrazó. Simplemente se quedó en el umbral, sosteniendo un sobre blanco y delgado. Hola, Isabel. Hola, Mateo, su voz era grave, sin vida. Me tendió el sobre. Esto es para ti, Mateo. Feliz cumpleaños. Mis dedos temblaron al tomarlo. El sobre era ligero, casi sin peso. Esperaba una carta, larga, explicando por qué no había estado cerca, o prometiendo que ahora todo cambiaría. Pero dentro solo había una nota doblada en 4. La desdoblé. La letra era suya, brusca, angulosa. Solo unas pocas palabras. No me llames más. Adiós. El mundo a mi alrededor se oscureció. Los sonidos de la cocina, el olor a bizcocho, incluso la respiración de Isabel, todo desapareció. Solo quedó esa nota, esas palabras, grabadas a fuego en mi retina. No me llames más. Adiós. No era un regalo. Era una sentencia. Levanté los ojos hacia Ricardo. Él ya se estaba dando la vuelta. Papá. ¿Qué significa esto? Mi voz apenas era audible. No respondió. Simplemente retrocedió, cruzando el umbral. Ricardo, ¿a dónde vas? Espera. Isabel corrió hacia la puerta, pero él ya bajaba las escaleras, sus pasos resonando en el rellano. Me quedé inmóvil, con esa maldita nota en la mano. Las lágrimas, que tanto tiempo había contenido, brotaron, ardientes e incontenibles. No era solo una partida. Era una renuncia total, definitiva. Había venido a mi cumpleaños para matar la última esperanza. Isabel regresó, su rostro pálido como la tiza. Vio la nota en mi mano, la leyó. Sus labios temblaron, y me apretó contra ella, fuerte, muy fuerte, como si intentara protegerme del mundo entero, de ese dolor insoportable. Hundí mi rostro en su hombro, y lloramos juntos, en la pequeña cocina donde un minuto antes reinaba la expectación festiva. La tarta con velas permanecía intacta sobre la mesa, como un monumento a los sueños rotos. Los días siguientes se convirtieron en una neblina. Iba a la escuela, pero no oía nada, no veía nada. Las palabras del profesor se fundían en un murmullo ininteligible, los rostros de mis compañeros parecían manchas borrosas. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en el umbral, sus ojos vacíos, y esa nota. No me llames más. Adiós. Esas palabras se convirtieron en mi maldición personal, un eco en mi cabeza que ahogaba todos los demás pensamientos. Mamá intentaba ser fuerte. Trabajaba aún más, tomaba turnos extra en la fábrica para que pudiéramos llegar a fin de mes. Veía lo cansada que estaba, como sus hombros se encogían bajo el peso de las preocupaciones. Pero nunca se quejaba. En cambio, intentaba abrazarme, hablarme, prepararme algo rico para animarme un poco. Pero yo rechazaba su amabilidad. Estaba enfadado. Enfado con Ricardo, enfado conmigo mismo por haber creído, enfado con el mundo entero. Mateo, tienes que comer, decía ella, poniendo delante de mí un plato de paella que antes tanto me gustaba. No quiero, mascullaba yo, dándome la vuelta.
Así no puedes, hijo. Tienes que seguir adelante. ¿Cómo? ¿Cómo voy a seguir adelante cuando tu propio padre te desecha como si fueras algo inútil? Mi voz se quebró en un grito. Ella suspiraba, sus ojos se llenaban de dolor, pero no lloraba. Era la roca sobre la que se sostenía nuestro pequeño mundo. Él no te desechó, Mateo. Son sus problemas, no los tuyos. Eres un buen chico. Eres el mejor. Pero sus palabras no me llegaban. Me sentía roto, incompleto. Si ni siquiera mi padre me quería, ¿quién era yo? Empecé a faltar a la escuela, deambulaba por las estrechas calles de Sevilla, intentando encontrar algún consuelo en el bullicio de la ciudad. Me sentaba en los bancos de los parques, observando a las familias felices, y me sentía un extraño. Cada abrazo de padre e hijo, cada risa que llegaba de lejos, era como una puñalada para mí. Un día, mientras vagaba por los viejos barrios de Triana, me topé con una pequeña puerta, casi imperceptible, detrás de la cual se veían pinceladas de colores vivos. Sobre la puerta colgaba un letrero descolorido: Taller de arte, El Sueño. No sé qué me atrajo. Quizás el deseo desesperado de distraerme de mis propios pensamientos. Eché un vistazo dentro. Era una pequeña habitación, llena de caballetes, botes de pintura, pinceles y lienzos. En las paredes colgaban cuadros, brillantes y vivos, llenos de emoción. Detrás de uno de los caballetes estaba sentada una mujer mayor, su cabello gris recogido en un moño descuidado, y en su rostro una sonrisa amable pero un poco triste. Sus manos estaban manchadas de pintura, y sus ojos examinaban atentamente el lienzo. Levantó la cabeza y me vio. «Entra, muchacho. No te quedes en el umbral». Su voz era suave, como terciopelo viejo. Entré con vacilación. «Yo, solo pasaba por aquí». «Lo veo. ¿Necesitas algo? ¿O solo tienes curiosidad?» Dejó el pincel y me miró. Su mirada era penetrante, como si viera a través de mi dolor. «Yo, no sé», murmuré, sintiéndome incómodo. «Tienes los ojos llenos de tristeza, niño». «Lo sé. A veces la pintura ayuda». «¿Quieres probar?». Señaló un caballete libre. Negué con la cabeza. «No sé pintar». «Nadie sabe hasta que lo intenta». El arte no se trata de habilidad, se trata de sentimiento. De sacar lo que llevas dentro. Ella sonrió. «Me llamo Elena». «¿Y tú?». «Mateo». «Encantada de conocerte, Mateo. Puedes venir aquí cuando quieras. Este es un lugar abierto. Para aquellos que necesitan sacar lo que llevan dentro». Me fui ese día, pero sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. «¿Ojos llenos de tristeza?». Ella lo vio. Nadie más lo vio. Todos solo decían: «Sé fuerte». Pero ella lo vio. Pasaron varias semanas. Mi apatía crecía. Dejé de contestar llamadas, me encerré en mí mismo. Mamá estaba al borde de la desesperación. Una noche, cuando regresó del trabajo, la oí llorar en su habitación. Era un llanto bajo, desgarrador, que me partía el corazón. Comprendí que no podía seguir así. No podía causarle tanto dolor. Ella se merecía algo mejor. Al día siguiente, en lugar de vagar sin rumbo por las calles, me dirigí al taller de arte, El Sueño. La puerta estaba abierta. Elena estaba sentada frente al caballete, como aquella vez. «Hola, Elena», dije. Ella levantó la cabeza, y su rostro se iluminó con una sonrisa. «Mateo. Sabía que volverías». «Yo, quería intentar», señalé el caballete. «Excelente». Puso un lienzo en blanco delante de mí, una paleta con pinturas y un juego de pinceles. «No pienses. Solo hazlo. Lo que sientas, eso pinta». Tomé el pincel. Mis manos temblaban. No sabía por dónde empezar. Cerré los ojos. En mi mente apareció la imagen de la nota, los ojos vacíos de Ricardo. Y el dolor. Un dolor inmenso, que lo abarcaba todo. Empecé a aplicar pintura al lienzo. Al principio eran trazos caóticos,
colores oscuros, sombríos, negro, azul oscuro, gris. Presionaba el pincel, desahogando mi ira y desesperación. Elena se sentó a mi lado, en silencio, asintiendo de vez en cuando. Las horas pasaron volando. Cuando terminé, lo que tenía delante no era solo un dibujo, sino un grito del alma. Era una imagen abstracta, pero para mí era absolutamente clara, un corazón roto, rodeado de oscuridad, con un hilo delgado, apenas perceptible, de luz abriéndose paso a través de ella. Esto es potente, Mateo, dijo Elena en voz baja. Muy potente. La miré. Es lo que siento. Lo veo. Y es maravilloso que puedas mostrarlo. Este es el primer paso hacia la sanación. Desde ese día, empecé a ir a casa de Elena todos los días. El taller se convirtió en mi refugio. Pintaba durante horas, volcando en el lienzo todo lo que se había acumulado dentro, mi dolor, mi ira, mi anhelo. Elena no daba consejos, no sermoneaba. Simplemente escuchaba, a veces compartía sus propias historias, sobre pérdidas, sobre cómo el arte la ayudó a superar momentos difíciles. Contó cómo de joven perdió a su marido y a su hijo en un accidente de coche, y cómo la pintura se convirtió en su salvación, una forma de mantener su memoria y encontrarle sentido a la vida. Sus historias estaban llenas del mismo dolor, pero también de una fuerza tan increíble que sentía como algo dentro de mí comenzaba a descongelarse. «Sabes, Mateo», dijo un día, mientras yo pintaba un mar embravecido. «La vida es como este mar. A veces hay tormentas tan fuertes que parece que te van a tragar. Pero luego la tormenta amaina, y llega la calma. Y te vuelves más fuerte, porque la has superado». Sus palabras eran sencillas, pero me llegaron al alma. No decía que todo iría bien, decía que yo sería más fuerte. Mis cuadros se volvieron menos sombríos. Aparecieron colores, luz. Empecé a pintar paisajes de Sevilla, rostros de personas que veía en las calles, incluso un retrato de mamá, lleno de ternura y gratitud. Isabel notó los cambios. Mi sonrisa empezó a aparecer con más frecuencia, volví a comer, incluso a bromear. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó un día, mirando mi dibujo de un viejo naranjo. «Estoy pintando, mamá. Estoy aprendiendo de Elena». «¿Elena?». Le conté sobre el taller, sobre Elena. Isabel escuchó atentamente, y vi como una chispa de esperanza se encendía en sus ojos. Un día, Elena me propuso: «Mateo, pronto tendremos una pequeña exposición de trabajos de los alumnos. ¿Quieres mostrar tus cuadros?». Me quedé paralizado. «¿Una exposición? ¿Mis cuadros?». Nunca pensé que fueran dignos de que alguien los viera. «Yo, no sé, Elena. Son demasiado personales. Precisamente por eso son valiosos. El arte es cuando compartes una parte de ti mismo. No tengas miedo. La gente verá en ellos sus propios sentimientos». Acepté. La exposición se celebraría en un pequeño centro cultural en el barrio de Triana. Elegí 3 de mis cuadros, el primero, lleno de oscuridad y dolor, uno donde se representaba una tormenta furiosa, pero ya con destellos de sol, y el último, un paisaje brillante con naranjos en flor y un cielo azul, que simbolizaba mi nueva esperanza. Llegó el día de la exposición. Estaba más nervioso que nunca en mi vida. Isabel vino conmigo, sus ojos brillaban de orgullo. El centro estaba lleno de gente. Caminaban de cuadro en cuadro, susurraban, sonreían. Yo me quedé en un rincón, intentando pasar desapercibido, pero aún así sentía cómo me sudaban las palmas de las manos. De repente, vi a una mujer detenerse frente a mi primer cuadro. Vestía un traje formal, su rostro era serio. Lo miró durante mucho tiempo, y luego se volvió hacia mí. «¿Es tu obra, muchacho?», preguntó. Asentí. «Es muy poderosa. Veo tanto dolor en ella. Pero también tanta fuerza. Eres muy talentoso». Me sonrojé. «Gracias. Me llamo Carmen Sánchez. Soy abogada. Y veo en tu obra algo más que arte. Veo una historia. Una historia que, quizás, necesita justicia». Mi corazón dio un vuelco.
¿Justicia? ¿Puedo hablar con tu madre? Preguntó. Llamé a Isabel. Carmen Sánchez se presentó, y se hicieron a un lado, hablando en voz baja. Vi cómo el rostro de mamá cambiaba, de la sorpresa a una cautelosa esperanza, y luego a una profunda tristeza. Finalmente, asintió. Mateo, dijo Isabel, acercándose a mí. Carmen, ha dicho que quizás pueda ayudarnos. Con Ricardo. Resultó que Carmen Sánchez era una abogada reconocida, especializada en derecho de familia y protección de menores. Vio en mi cuadro no solo un valor artístico, sino también los ecos de un trauma infantil, de abandono. Ofreció su ayuda, completamente desinteresadamente, simplemente porque mi trabajo y la historia que leyó en él la conmovieron. No puedo prometer un milagro, Isabel, dijo Carmen. Pero puedo intentar averiguar qué pasó. Y si Ricardo es responsable de su situación, podemos exigir justicia. Mamá al principio dudó. No quería remover el pasado, no quería volver a enfrentarse a Ricardo. Pero yo le rogué. Necesitaba claridad. Necesitaba entender por qué mi padre había actuado así. Y, quizás, necesitaba justicia. Empezamos a trabajar con Carmen. Fue difícil. Cada conversación, cada recuerdo de Ricardo, provocaba una nueva ola de dolor. Carmen fue paciente y profesional. Investigó a fondo, averiguó su situación financiera, sus conexiones. Resultó que Ricardo se había endeudado gravemente, involucrándose con personas sin escrúpulos. Estaba intimidado, lo amenazaban. La nota, no me llames más. Adiós, no era tanto su deseo como un intento de protegernos, de alejarnos de él para que no sufriéramos. Pensó que así sería mejor. Esta información no eliminó todo el dolor, pero dio una comprensión diferente. No me abandonó simplemente porque no me necesitaba. Estaba desesperado. Esto no justificaba su acción, pero la hacía menos personal, menos dirigida contra mí. Carmen sugirió presentar una demanda por pensión alimenticia, y también intentar conseguir el reconocimiento oficial de su paternidad y sus obligaciones hacia nosotros. Fue un proceso largo y complicado. Vi cómo mamá volvía a preocuparse, pero esta vez en sus ojos no solo había preocupación, sino también determinación. Mientras tanto, mi vida continuaba. Seguí pintando, y mis obras se volvieron cada vez más maduras. Elena organizó varias exposiciones más, y mis cuadros comenzaron a venderse. El dinero que ganaba se lo daba a mamá. Era poco, pero era mío. Me daba un sentido de dignidad, la sensación de que podía ayudar, de que no era inútil. Un día, mientras pintaba en el estudio, Elena se acercó a mí. Mateo, ¿sabes lo que es una verdadera familia? Preguntó. Me encogí de hombros. ¿Mamá y yo? Sí. Y no solo eso. La familia son aquellos que están a tu lado cuando te sientes mal. Aquellos que creen en ti, incluso cuando tú mismo no crees en ti. Aquellos que te apoyan cuando caes. ¿Crees que por qué paso tanto tiempo en este taller? Porque aquí encontré a mi familia. Todas estas personas que vienen aquí, son mis hijos, mis hermanos y hermanas. Y tú, Mateo, tú también te has convertido en parte de mi familia. Sus palabras me conmovieron profundamente. Miré a mi alrededor. En el taller había varias personas, una mujer mayor que tejía cestas, un hombre que tallaba figuras de madera, una joven que pintaba acuarelas. Todos eran diferentes, pero los unía una cosa, encontraban consuelo, apoyo y la oportunidad de ser ellos mismos. Esta era mi nueva familia. La audiencia judicial fue fijada para finales de verano. Decidí ir con mamá. Necesitaba ver a Ricardo, mirarlo a los ojos. Necesitaba cerrar ese capítulo. Nos sentamos en la sala del tribunal. Ricardo llegó. Se veía aún peor que en mi cumpleaños. Demacrado, con la mirada apagada. Evitaba mi mirada. Carmen Sánchez presentó nuestros argumentos. Habló de mi derecho a la manutención, de sus obligaciones. Presentó pruebas de sus problemas financieros, pero también de su capacidad para resolverlos. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté. Mis rodillas temblaban, pero me obligué a ser fuerte. Su señoría,
comencé, mi voz sonó más firme de lo que esperaba. No sé por qué mi padre actuó así. No sé por qué escribió esa nota. Solo sé que me causó un dolor insoportable. Me sentí abandonado, inútil. Pero no estoy aquí para condenarlo. Estoy aquí porque mi madre merece justicia. Y yo merezco claridad. Quiero entender. Miré a Ricardo. Levantó los ojos. Nuestras miradas se encontraron. En sus ojos brilló algo, vergüenza, arrepentimiento o desesperación. Yo quería protegerlos, murmuró, su voz apenas era audible. Me amenazaron. ¿Proteger? ¿De qué, papá? ¿De ti mismo? Mis palabras fueron duras, pero no pude contenerlas. Podrías haberme dicho. Podrías haber explicado. En cambio, me destrozaste. Bajó la cabeza. El juez dictó sentencia. Ricardo fue declarado obligado a pagar la pensión alimenticia. Fue una victoria, pero no trajo una satisfacción completa. El dinero no podía curar las heridas infligidas al corazón. Después de la audiencia, Ricardo se acercó a mí. Mateo, perdóname. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni ira ni dolor. Solo un vacío. No lo sé, papá. No sé si podré perdonarte alguna vez. Él asintió. Lo entiendo. Pero, intentaré arreglarlo todo. Lo prometo. No respondí. Simplemente me di la vuelta y me fui, dejándolo solo en el pasillo del tribunal. Pasaron varios meses más. La vida se estaba normalizando. Mamá encontró un nuevo trabajo, mejor pagado, gracias a la recomendación de Carmen Sánchez, quien se convirtió en un verdadero ángel guardián para nosotros. Nos mudamos a un apartamento pequeño pero luminoso en el barrio de la Macarena, con ventanas que daban a un acogedor patio interior lleno de flores. Seguí pintando. Mis obras se hicieron reconocibles en las galerías locales. Elena me ayudó a organizar una exposición individual, y esta vez fue un verdadero éxito. La gente venía, compraba mis cuadros, me decía palabras amables. Me sentía en mi lugar. Un día, mientras regresaba a casa del taller, vi a Ricardo. Estaba parado en la entrada de nuestro antiguo apartamento en la calle de la Feria, mirando la puerta cerrada. Parecía perdido. Pasé de largo, sin detenerme. Levantó la cabeza, me vio, pero no disminuí el paso. No estaba enfadado. Simplemente, no sabía qué decir. Parecía como si él mismo fuera un fantasma del pasado. Llegué a casa, y mamá ya me estaba esperando. Ella sonrió. Mateo, te ves tan feliz. Estoy feliz, mamá. Realmente estoy feliz. Yo también. Sabes, estoy orgullosa de ti. Has pasado por tanto, y te has vuelto tan fuerte. Tan talentoso. La abracé. Todo es gracias a ti, mamá. Y a Elena. Y a Carmen. Y a ti mismo, cariño. Tú mismo encontraste la fuerza. Miré por la ventana. El sol se ponía sobre Sevilla, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Mi vida había cambiado. Ya no era ese niño roto al que su padre había abandonado. Era Mateo, el artista que había encontrado su camino, su familia, su esperanza. Pero el pasado no desapareció por completo. De vez en cuando recibía cartas del abogado de Ricardo, confirmando las transferencias de la pensión alimenticia. Era extraño. Cumplía con sus obligaciones, pero no intentaba contactar personalmente. No sabía qué hacía, dónde estaba. La amenaza de su regreso, o más bien, de su aparición, siempre flotaba en el aire, como una nota sin resolver. ¿Y si quisiera verme? ¿Podría? Todavía no estaba seguro de haber perdonado por completo. A veces, cuando pintaba, sentía una ligera duda, una sombra de viejo dolor. ¿Merezco todo esto? ¿No desaparecerá todo tan repentinamente como apareció Ricardo en aquel cumpleaños? Estos pensamientos eran fugaces, pero estaban ahí. Sabía que era parte de mi camino, parte de mi sanación. Tomé un lienzo en blanco. ¿Qué pintaría hoy? Quizás un puente.
Un puente entre el pasado y el futuro. O quizás, simplemente un sol brillante, abriéndose paso entre las nubes. Sonreí. Mi historia continuaba, llena de nuevos colores y misterios sin resolver. Y yo estaba listo para el siguiente capítulo.